¿En qué quedó la tensión entre Estados Unidos e Irán con la que empezó este año 2020? Lo empieza a responder en la columna internacional que abrimos en este mismo momento Susana Mangana. ¿Cómo te va, Susana? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Martín. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Pues efectivamente, lo importante es preguntarnos en qué ha quedado esa cuerda de tensiones sempiterna entre Estados Unidos, sobre todo el presidente Donald Trump, que marcó la cancha muy duro cuando también hace ya 2 años salió unilateralmente de ese plan de acción integral, es decir, el acuerdo nuclear, como se lo conoce vulgarmente, en el que también estaban involucrados los países europeos, la troika europea, pero también Rusia y Naciones Unidas. Y lo que sabemos es que el lunes pasado hubo una ejecución sumaria, se ahorcó a un ciudadano iraní al que se le acusa de haber sido un espía, tanto para el Mossad israelí, los servicios de inteligencia israelíes, como también de haber sido pago por la CIA por haber entregado información acerca de los jefes de seguridad de Bashar al-Assad de Siria, pero sobre todo como castigo ejemplar por haber dado el paradero, por haber ayudado a localizar al general que tenemos en imágenes, convertido hoy en un héroe en todo Irán, que es el general Qasem Soleimani, el jefe máximo de la brigada Al-Quds, la brigada Jerusalén de la Guardia Revolucionaria de Irán, que tenía operaciones muy importantes tanto en Siria como en Irak. Claro, Martín. cuyo asesinato, selectivo y preparado por Estados Unidos, desencadenó esa tensión con la que empezó este año 2020, como de alguna manera otras veces lo has dicho, digamos, a partir de ese hecho, pronósticos de un enfrentamiento que no llegó a ser como algunas personas en ese momento lo proyectaron. En el medio pasaron muchas cosas, Susana. Para empezar, la pandemia. Recuerdo que Irán fue uno de los primeros países de Asia, digamos, o de Medio Oriente que tuvo una cantidad de casos importantes cuando era todavía una novedad relativamente en el mundo este hecho, y Estados Unidos se vio envuelto en muchas dificultades por la pandemia y este es año de elecciones. Entonces, ¿cómo ha seguido la tensión de ahí para adelante? Bueno, muy bueno este apunte que tú haces, porque a partir de ese ataque deliberado, de ese asesinato que ha sido calificado justamente como una ejecución también por distintas agencias de derechos humanos internacionales, la propia ONU condenó ese ataque porque nada hacía presagiar que este hombre representara una amenaza para los intereses estadounidenses. Pero ahí tenemos que el 3 de enero Estados Unidos decidió asesinarlo a través de un ataque con un dron teledirigido, es decir, no tripulado, pero a partir de ahí se desencadenó una reacción en cadena, tanto a nivel del discurso político por parte de las autoridades de Teherán, pero también con el bombardeo de 2 instalaciones militares estadounidenses en Irak. Y luego se supo que, si bien al principio había sido negado por el Pentágono, hubo bajas de militares estadounidenses y más de un centenar de soldados norteamericanos que fueron heridos en esos 2 bombardeos. La sangre no llegó al río, digamos así, pero evidentemente la justicia iraní no se quedó quieta y ahora han abierto un pedido de búsqueda y de captura de 36 militares y políticos estadounidenses. Al frente de los mismos se encuentra el propio Donald Trump. Es poco probable, Claro. vamos a decir casi utópico, que alguien entregue al presidente Trump, incluso una vez que salga del gabinete, es decir, una vez que deje de ser el presidente de Estados Unidos, pero yo creo que esto es parte de una maniobra, de una serie de acciones, porque esta no es la única ejecución a la que hacíamos mención del llamado espía ahora por toda la prensa iraní, el señor Mahmoud Mousavi, sino que ha habido otras ejecuciones también de algunos ciudadanos iraníes que participaron en las violentas protestas en los disturbios de noviembre del año pasado. Martín, yo lo que creo es que esto se trata de una serie de maniobras que buscan amedrentar a la población iraní, que está pasándolo muy mal, porque producto de la pandemia, pero de la contracción de la economía en los 2 últimos años, como ha sido el resultado de las sanciones que fueron impuestas desde el 2018 en 2 turnos. Primero afectó al sector del aluminio, al acceso, por ejemplo, a los metales, al oro por parte de Irán, pero también al sector automotriz y a otro muy importante como es el de la aviación civil, y por ello muchas empresas europeas que habían firmado ya contratos muy jugosos en el 2015 y en el 2016, Sí. muy beneficiosos para ambas partes, tuvieron que bajarse de esos contratos porque iban a sufrir las sanciones norteamericanas. Después vino el paquete de sanciones también en noviembre del 2018 para asfixiar la economía iraní, porque el monoproducto de exportación sigue siendo los hidrocarburos, es decir, el petróleo, con lo cual esa fuente de divisas se redujo en un 90%. La economía está muy maltrecha en Irán, que ha sufrido la pandemia muchísimo a nivel de Oriente Medio, con más de 12.350 víctimas
víctimas mortales, pero también ya los 260.000 contagios. Entonces, no tienen cómo hacer frente a esta situación económica de contracción de la economía, pero también de una inflación que se disparó en los 2 últimos años 52,5%, y es por eso que en marzo pasado las autoridades de Teherán, Martín, pidieron 5.000 millones de dólares en un préstamo al Fondo Monetario Internacional. Primera vez que Irán pide desde 1979, ergo desde la Revolución Islámica liderada por Jomeini, de 1979, primera vez que se pide ese préstamo al Fondo Monetario Internacional, que fue totalmente bloqueado por la administración de Donald Trump. Bien, bueno, justamente quería ir a ese punto, ¿no? Es decir, ¿qué posibilidades tiene Irán de recurrir a esos apoyos, teniendo en cuenta que en general el Fondo Monetario Internacional se ve condicionado, entre otros, por países como Estados Unidos? Y ya que estamos, ¿qué socios tiene Irán? Bueno, es importante saber que Irán no se queda quieto. Evidentemente ha perdido la posibilidad de seguir concretando negocios también con empresas automotrices del sector automotriz muy importantes como Peugeot, por ejemplo, de Francia, y otras europeas. De ahí también una fuente de tensiones entre los socios transatlánticos europeos de Donald Trump y Washington. Pero es verdad que Irán ha mirado hacia Corea del Sur, hacia China, hacia Japón, pero también hacia otros países en la región, por ejemplo, países como Siria, con el que mantiene evidentemente un vínculo muy especial por todo lo que ha sido el apoyo que se le ha dado a nivel de estrategia y táctico en el terreno, con el envío de militares y de soldados iraníes al gobierno de Bashar al-Assad, con lo cual espera firmar después jugosos contratos en la reconstrucción de Siria, una vez que se declare el fin de una guerra de desgaste. Pero por supuesto también que Irán busca ahora lavar su imagen de alguna manera, acusando a Donald Trump de este asesinato de Soleimani. No cabe duda que la orden fue expedida por el propio Donald Trump, pero cabe decir que está muy asfixiada la economía, y es por eso que la situación internamente, domésticamente, es muy crítica, porque los propios iraníes cuestionan los tentáculos de Irán en otros países, por ejemplo en Siria, también en Yemen, o en el apoyo que se le ha brindado al partido milicia armada Hezbollah en el Líbano. Susana, muchas gracias por la columna de hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias. Buenas noches.